Bueno, ¿quién se acuerda de los 3 puntos que estuvimos compartiendo el domingo pasado? El viernes lo recordamos. Fue un examen. Muy bien, pero tú estuviste el jueves, ¿eh? Lo tienes más fácil. Identificación con Dios, voluntariedad y qué podíamos dar de aquello que tenemos en nuestras manos. A eso le vamos a añadir esta mañana 3 motivos más. Uno de ellos es crecimiento, madurez y sentido o enfoque. Bien, la vida cristiana no se puede mover por sentimientos o emociones que queden ahí, sino que lo que Dios ha puesto en nuestras manos tiene que tener un crecimiento en el tiempo. Que no podemos pensar de manera igual que cuando nos convertimos después de 30 años conociendo historias y siendo educados y formados dentro de la fe cristiana, ¿no? Que en realidad es un modelo que lo podemos asimilar a lo que sucede en la vida social. Todos tenemos un periodo de infantil, tenemos un periodo de primaria, tenemos un periodo de secundaria, tenemos un periodo de universidad y tenemos un periodo de poder oficializar una carrera. Si cerramos esta puerta, a lo mejor se quita el aire. Entonces, eso quiere decir que no podemos cargar a un niño de primaria una ecuación de segundo grado, ¿no? Ni le podemos pedir un examen de bachiller a alguien que esté en tercero de ESO. Entonces, todo va en relación a las etapas que vivimos y esas etapas nos van dando una serie de señales donde van apuntando nuestro crecimiento como persona. Y en realidad, cuando llegamos a ese crecimiento de altura, podemos, entre comillas, tener una madurez que nos lleve a entender qué sentido tiene lo que hemos hecho. O sea, si yo estudio, voy a poner los ejemplos de la gente que está aquí. Si yo estudio enfermería, lo más normal es que cuando yo llegue a tener mi carrera terminada tenga sentido lo que yo he estudiado porque me gusta, me atrae y lo empleo, lo desarrollo bien. Pero no puedo llegar a ser enfermero y pensar, no tiene sentido lo que he hecho. Pues de la misma forma dice en la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro dice que en realidad el creyente no se puede quedar con una emoción, sino que tiene que tener algo que añadirle a todo lo que va sucediendo en nuestra vida. Yo lo leo y así no me equivoco. Es que consigo leer esto. Dice la segunda carta de Pedro, y capítulo 1, versículos de 3 al 11. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, por esto mismo poner toda diligencia en añadir, importante esa palabra, en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis,
De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que importante es atender lo que se tiene que ir añadiendo a nuestra vida. O sea, nosotros tuvimos una conversión emocional, sentimental, donde nuestra necesidad nos unió a Dios, pero no teníamos mucha comprensión de lo que se iba a desarrollar en nosotros. Pero este texto dice la ventaja de ir añadiendo cosas a nuestra vida, de tal manera que nos conviertan en gente que va creciendo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios nos va a llevar a estar en momentos determinados de nuestra vida donde vamos a tener que elegir. Y si ese crecimiento en nuestra vida no se da, en muchas ocasiones no vamos a saber qué hacer con el momento en que vivimos. Es muy parecido a lo que pasa en la vida social. Si en la vida social se da un crecimiento natural, tanto en la vida física, en los años, como en la labor social que desarrollamos, sea la que sea, seamos maestros, enfermeros, médicos, pero necesitamos que en nosotros se vaya añadiendo una experiencia que nos vaya dotando de ese crecimiento, porque no es de recibo que nuestros pensamientos o nuestra manera de comprender a Dios se mantenga en los mismos niveles, en los mismos cauces que cuando entramos por primera vez a entregar nuestra vida. Algo no funciona. El crecimiento, ¿entiendes?, es algo que en la vida social y en nuestra vida física no se puede parar, se da. Porque muchas veces nuestro crecimiento espiritual no se da. Algo no funciona. Entonces, tenemos que ir añadiendo a nuestra intimidad con Dios, a nuestra conversación con Dios, a nuestro compromiso con Dios. Es decir, fijaros que lo que vivimos ayer es un resultado de que la Iglesia está comprendiendo cada día mejor su compromiso en una sociedad que no vive aquí, que vive fuera. Y para eso es precisamente lo que estábamos hablando la semana pasada. La Iglesia se tiene que identificar de una manera compasiva, de una manera comprensiva de lo que sucede en la calle. Pero si nuestra fe se mantiene en unos sentimientos simples, donde solamente decimos y pensamos, Dios perdonó mis pecados, ahora tengo la paz de Dios y voy a tener una eternidad con Cristo y ahí nos mantenemos siempre, nosotros no le estamos añadiendo a la noticia lo que tiene que ser nuestro crecimiento como persona y como una maduración cristiana. De ahí que uno de los reconocimientos que ayer se escucharon es los hombres con los que hemos tratado son hombres de palabra. Yo escuché eso. Eso viene de los políticos hacia los pastores con los que hicieron el acuerdo. Eso es un reconocimiento de mucho nivel, de mucha altura. Es decir, de qué manera los hermanos que trataron con esos hombres de la autonomía de Andalucía le pudieron presentar una capacidad de madurez, una capacidad de integración, de comprensión, una realidad de lo que es la sociedad en la calle que lo entendieron perfectamente. Pero más, porque la Junta ofreció una cantidad de dinero mucho más elevada, es muy importante eso. La Junta pudo ofrecer una cantidad muy alta, pero no tenían la manera de gastarla. Y dijeron esos hombres, no necesitamos en este momento esa cantidad, necesitamos esto. Sois los únicos que han dicho que no a esta cantidad de dinero. Habéis limitado a pedir lo que necesitáis, porque sois hombres de palabra. Eso dice mucho. Eso dice mucho de la manera en que
el testimonio cristiano está siendo entendido a niveles y en ámbitos donde nosotros a lo mejor no vamos a llegar nunca. Pero hay hermanos que ya están capacitados para relacionarse, negociar y presentar una buena propuesta. Entonces, fíjate lo que dice Pedro, y dice, porque teniendo estas cosas, no os dejarán estar ociosos nunca. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y cuando uno no ve, no ve. Cuando tú lo ves, no ves. Pero nosotros somos hijos del Dios de la luz, del Dios que ha alumbrado nuestro entendimiento con el Evangelio, y esa misma luz nos va a llevar a ir añadiendo a nuestra fe todo este tipo de conceptos y de argumentos que nos van a hacer mejor. Y a ese crecimiento nosotros no nos podemos negar, porque si no vamos a perder nuestro tiempo y nuestra mente y nuestra comprensión de las cosas de Dios no se van a desarrollar. Por eso es tan importante que cuando nosotros analizamos nuestra conversión en Cristo, tiene que tener una progresión y tiene que tener un crecimiento. Y tiene que tener una manera de poder dialogar, de poder llegar a acuerdos, de poder llegar a un entendimiento donde la comprensión de Dios se ha ampliado en nosotros. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha. Y nosotros tenemos que comprender cómo llegar ahí. Recordar lo que Jesús decía, Él vio a la multitud como ovejas que no tienen pastor porque las vio con necesidad. Pero eso fue creciendo. Y esa responsabilidad cayó sobre nosotros. Entonces, fijaros qué importante es que al crecimiento nosotros le añadamos madurez. La madurez la dan los años o las decisiones bien tomadas y las elecciones bien elegidas. Porque hay gente que tiene muchos años, pero no son maduros. ¿Sí? Entonces, muchas veces la madurez te la da la experiencia, ¿no? Y muchas veces la madurez te la da la manera en que sepas elegir y sepas decidir, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar los hermanos que son enfermeros. Es decir, no es lo mismo pinchar en un brazo de plástico que pinchar en un brazo de carne. Yo estuve en el hospital 7, 8 meses. Y cuando yo veía a uno en práctica de entrar a la habitación, yo me ponía a temblar. Veía a la enfermera madura y venía al de práctica. Hoy te va a pinchar mi amigo. Ay, Dios mío. Un rosetón aquí negro. Es que no encuentro la vena y te pinchaba otra vez. Es que no, y te dejaba aquí un rosario de pinchar. O sea, no es lo mismo la experiencia. Aunque el nuevo enfermero tuviera a lo mejor conocimientos más modernos, la experiencia del enfermero antiguo sabe cómo pinchar, ¿sí o no? Sobre todo encontrar una venita aquí, y duele mucho, ¿eh? En esta parte de aquí duele mucho. Y te metían una aguja y te hacían hasta que pinchaba. Y es importante que nosotros podamos entender el concepto de Pablo cuando le dice a la iglesia de Corinto, que aunque tenían de todo, era una iglesia muy madura, porque había conflictos, peleas, enfrentamientos, unos querían ser más importantes que otros no estaban entendiendo muy bien cómo desarrollar la función de la buena noticia en la calle. Y en lugar de proyectarse hacia la calle, estaban siempre liados de conflicto. Y Pablo se tira en la primera carta y en la segunda carta a los Corintios intentando poner orden en esa iglesia. Si vosotros leéis las dos cartas, siempre Pablo está diciendo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, esto por aquí, esto por allí. Y termina el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios de hablarle cómo está organizada la iglesia, y coge el símil del cuerpo y la distribución de los dones, y les dice, pero yo mostraré un camino aún mucho más excelente. Y le habla del amor.
y hace una definición del amor perfecta, ¿no? Pero en la última parte del capítulo 13 dice, todo esto ocurre, dice, porque cuando yo era niño, pensaba como un niño, hablaba como un niño y me comportaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé las niñerías o las actitudes aniñadas o las actitudes infantiles. Fijaros qué importante es el crecimiento cuando nosotros le añadimos todo ese tipo de virtudes y de argumentos a nuestra vida y nos convertimos en personas maduras que hemos dejado de hablar, de pensar y de sentir como un niño. Aunque nuestra madre nos llame Miguelito, pues mi madre se murió y me llamaba Miguelito, y mis hermanos me llaman Miguelillo, y algunos amigos me llaman Miguelín, y otros Migueleras, aquí hay un conflicto a mí me llama todo el mundo como quiere, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces la manera en que la gente se dirige a nosotros puede ser infantil, pero nosotros tenemos que tener cierta madurez en nuestra vida. Y nosotros debemos distinguir entre lo que es la actitud de un niño y la actitud de una persona madura. Un niño le das a elegir entre un chupazú de fresa, de limón, de nata, y se los das todo en una caja y ¿sabe lo que hace? Se lo lleva todo. Si les das a elegir uno de fresa, se lo ve, me gustaba más el de limón, y también se lo coge. Y si no le dan ninguno, pues entonces se tira al suelo y patalea. O no habéis llegado, no sé, ¿no habéis llegado nunca a vuestros niños al colegio y habéis pasado por la vera de un kiosco? Pues ya sabéis lo que pasa. El niño se empatarra allí en el kiosco, yo quiero un chupacho, yo quiero un gusanito. Y si no, lo llevas llorando hasta el colegio, ¿vale? Y el niño entra llorando. Es una actitud infantil. Y cuando no le compra el juguete favorito, se tira al suelo y patalea y el niño allí llorando. Y se tira. Son actitudes infantiles, de niño. Lo que no puede ocurrir es que de mayor un niño se tira al suelo porque tú no le compres lo que necesita. Entonces, fijaros la actitud de permitir que en la vida social ocurren ese tipo de cosas, en la vida espiritual nos debemos de permitir los mismos niveles. ¿Por qué nosotros no crecemos en esa progresión de manera espiritual en nuestra relación con Dios, en nuestra relación en la iglesia, en nuestra relación entre hermanos y en nuestra relación con el compromiso que tenemos en la calle? Debemos de pensar que a nuestra confesión y a nuestra conversión al cristianismo hemos, en alguna forma, o debemos de permitir que nuestra vida pueda ir creciendo. Si no permitimos que crezcamos y que se vayan añadiendo cosas a nuestra vida, quiere decir que tenemos la vista muy corta, que no vamos a ver la realidad de lo que sucede porque no nos hemos convertido en personas maduras, en personas que saben ver la realidad de lo que hay y en qué forma desde ese crecimiento que yo he tenido me puedo comprometer de una manera madura en lo que hay. Si no tengo esa madurez, no voy a ver el problema, no voy a ver la necesidad. Siempre voy a estar rodeado de lo que yo necesito. En la casa, los niños dicen, necesito una zapatilla, necesito un chándal, necesito unos zapatos nuevos, necesito esto. Siempre piensa en él. Porque, mamá, cómprale a mi hermano una zapatilla. Yo no he visto eso nunca en mi casa. Mi hermano necesita un chándal. Yo no he visto eso tampoco. Yo necesito un chándal, yo necesito una zapatilla. Yo era todo. ¿Entiendes? Pero ahora que son mayores, fíjate si la cosa ha cambiado. Papá, voy a ingresarle a mi hermano esto porque veo que tiene una necesidad. Eso denota que ha habido un cambio
en su carácter y se ha hecho maduro o madura porque ya ve las cosas desde otro punto de vista. Pues la realidad, la Iglesia tiene que vivir algo muy parecido. En nuestra espiritualidad no podemos estar estancados en un sentimentalismo, en una emoción que conocimos hace muchos años y no permitirnos crecer de tal manera que nos convirtamos en personas maduras, capaces de honrar a Dios en el lugar donde Dios nos va a permitir trabajar. Porque somos tan diversos que estamos repartidos en la sociedad en distintos ámbitos de nuestra vida laboral. Unos son enfermeros, amas de casa, cuidadores de mayores, otros son médicos, otros son empresarios, otros son gestores, mil cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones lo que perdemos de vista es el objetivo de dónde tenemos que desempeñar nuestro crecimiento y la realidad de nuestra madurez, que no es aquí, que es en el lugar donde Dios nos ha permitido trabajar y hacer nuestra vida social. Algunos hermanos ya no están aquí porque sus trabajos y sus carreras les han permitido estar fuera de Antequera. Pero ¿cómo podemos extender el reino de Dios con una persona que se ha hecho profesional en su vida laboral, que ya no la tenemos aquí? Pues es el mismo requisito de exigencia. No vienes a la comunidad local, pero te ha hecho en un médico que te ha hecho permitir trabajar en Galicia, pues el reino de Dios se extiende de esa forma mucho más rápido que tenerlos aquí a todos. Entonces, esa visión general de lo que tiene que pasar en un creyente que crece en su compromiso, que crece en su actitud madura, que crece en su responsabilidad, es donde nosotros tenemos que sentir satisfacción de ver que el reino de Dios crece, que mi vida crece, que mi vida toma una responsabilidad en el sitio donde Dios me ha permitido estar. Pero es necesario que eso se dé. Es necesario que eso en realidad se esté dando en la vida de la Iglesia y de nuestra vida en particular. Si no, quedamos cortos de visión, cortos de trabajo, cortos de manera de involucrarnos. Y entonces lo que yo vi ayer en Córdoba me gustó mucho, muy larga, la reunión muy estructural, pero me gustó mucho como la manera en que mucha gente está tomando responsabilidad en sus trabajos porque han crecido en su compromiso con Dios y han crecido en su entendimiento de cómo tienen que servir a Dios. Y esos valores que están a unos niveles que nosotros no vamos a llegar nunca son necesarios, aunque no estén aquí, pero el reino de Dios crece, que al final es el deseo de Dios, es que el reino de Dios se extienda y crezca. Y para eso el crecimiento y la madurez es importante. Y el tercer punto es el sentido, el enfoque. ¿Por qué yo tengo que crecer espiritualmente y por qué yo tengo que madurar? Si yo ya socialmente soy una persona madura. Porque socialmente y físicamente eres una persona madura, pero en tu ámbito natural. Nosotros preguntamos aquí a Manolo Rivera, que no está aquí, ¿cómo resuelves tú un conflicto de la seguridad social con un empleado? Pues sabe resolverlo, porque ese es su trabajo. Si le pregunto a Manolo Escobar, Manuel Escobar, no Manolo Escobar, ¿cómo regar un terreno de olivos? Pues sabe. Y si nos preguntamos a muchos de nosotros, o a Bernardo, cómo hacer un plano, pues sabe cómo originar mi plano. A mí no me preguntar porque yo no sé nada. Pero fijaros, ese ámbito de madurez está ubicado en una relación social en la calle. Pero en el ámbito espiritual también tenemos que tener la misma forma de actuación. Nuestra vida tiene que saber afrontar y solucionar los problemas espirituales que se nos van a presentar. Y todo descansa en el crecimiento y en la madurez que se esté dando en nuestra vida. Por eso,
el enfoque que Pablo da en el capítulo 9 de Corintios, a mí me parece muy bien. Porque él dice en el capítulo 9 de Corintios que él se adaptó a judíos, a griegos, a gentiles, a distintas maneras de pensar, con el único fin de que Cristo formara parte de sus vidas. O sea, su vida tenía sentido, había crecido, había madurado, y el resultado de ese crecimiento, de esa madurez, que estaba enfocado en relacionarse con todo tipo de personas, aunque fueran distintas a él, con la idea de que Cristo formara parte de sus vidas. Y él dice, pero esto no lo hago de cualquier manera, cuidado. Vamos a leer, porque no soy capaz de decir lo que no puedo. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, fijaros del 19 al 23 lo que dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que en todo modo salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Esa manera de pensar está diciendo que tenía un grado de comprensión, que tenía un grado de crecimiento en su vida. Había llegado a una madurez tal que sabía relacionar o sabía relacionarse con la gente de tal forma que no ponía barreras ni impedimentos, sino que él tenía muy bien enfocado cuál era su objetivo, que Cristo formara parte de su vida. Y para eso no peleaba, no se confrontaba, no hacía conflictos, no peleaba con la gente, ¿me entiendes? Fíjate qué importante cuando él llega, capítulo 17 del libro de los Hechos, y entra a aquel sitio donde había tantos ídolos. Y la gente en primer lugar le escucha, y cuando le habla de Jesús le dicen, ya te escucharemos otra vez, porque lo tenían como un palabrero. Es decir, fíjate lo que dice, ¿entiendes? Pero a ese que vosotros estáis adorando sin conocerlo es al que yo os quiero anunciar. Y él llegó a un crecimiento de tal nivel que sabía relacionarse con todo el mundo. Derribó las barreras, derribó las ideologías, derribó los conflictos. Estaba tan bien enfocado que no le importaba que otro pensara diferente a él. Pero fíjate que dice en el versículo 24 al 27, dice, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, yo no corro a la aventura, yo no hago las cosas sin sentido, yo no hago las cosas porque tocan. Dice que él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y quizás sea una de las cosas que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida. Crecimiento, madurez y sentido, enfoque. ¿Por qué yo tengo que crecer? ¿Por qué me tengo que convertir en una persona madura? ¿Por qué tengo que entender y comprender a Dios? Porque en eso consiste nuestro trabajo, en comprender a Dios y saberlo transmitir. Porque eso te va a ayudar a relacionarte, te va a ayudar a hablar mejor de Jesús. Porque si tú no comprendes a Dios, vas a entrar en una barrera dialéctica y religiosa sobre teologías que no vaya a terminar nunca, que nunca vaya a llegar a un acuerdo y que cuando termine la conversación os vaya a ver como enemigos.
ya somos los evangélicos enemigos unos de otros por pensar una cosa de otra. ¿Me entiendes? Y te van a decir, ¿a qué iglesia va? Y lo que a mí en esta mañana me gustaría dejar es que nosotros, por encima de ese tipo de historias, porque son niñerías, y son tontadas que nos mantienen enfrentados y en conflicto unos con otros, por no comprender realmente que nuestra vida no ha sufrido un crecimiento, no hemos añadido todo ese tipo de historias que nos mantienen ejercitados, nos mantienen vivos, nos mantienen activos, de tal forma que no estamos ociosos. Hemos llegado a tal grado de madurez que las cosas de niños las hemos dejado, porque nos hemos convertido en hombres y en mujeres maduras y maduros. El único poco maduro es el presidente de Venezuela, aunque se llame Maduro. ¿No? ¿Entiendes? Pero nosotros hemos llegado a ser maduros, porque sabemos elegir, sabemos decidir, sabemos tratar a las personas como necesitan, no como se merecen, que hay una diferencia. Como necesitan. Entonces, aunque haya personas diferentes a nosotros, con ideologías diferentes, nosotros tenemos que copiar ese modelo de Pablo y decir, me hice a todas las personas. Pero me hice a todas las personas no estando yo perdido, no haciendo las cosas sin sentido, sino que en realidad lo que me hacía tener ese enfoque es que Cristo formara parte de ellos. Y para eso el capítulo 2 y 3 de Filipenses lo tenemos en una reflexión muy amplia de lo que fue la vida de Pablo, que consistía en un pasado, en un presente y en un futuro. Y él dice, yo era esto, y a esto me dedicaba. Y en mi dedicación fui de lo mejor de lo mejor. En cuanto a mi fe, no había nadie que me pudiera sacar una tacha o un defecto. Irreprensible. Yo no sé si nosotros podemos decir eso de nosotros mismos, pero en cuanto a mi fe, irreprensible. Pero llegué a tal estado de madurez que cuando comprendí lo que yo tenía y lo que Cristo me ofrecía, valoré mucho más y mejor y de más valor lo que Cristo es que lo que tenía. Y lo tuve como algo menos prioritario, como algo menos importante. Y no es que lo haya alcanzado todo, con lo cual quiere decir que no llegamos a un estado de madurez y cerramos nuestra progresión y cerramos nuestro crecimiento, sino que estamos en un continuo crecimiento, en un continuo actitud de madurez, para que el enfoque que tenemos de estar un día en Cristo y que ese día haya mucha gente, no se nos pierda. Yo no digo, ya he llegado a mi estado de madurez completo, ya no tengo más margen de mejora. Nos estaremos equivocando. Porque lo mejor está por conocer. Eso nos tiene que impulsar cada día a conocer más y mejor esta buena noticia del Evangelio que nos ha tocado compartir. Pues cuanto más la comprendamos, cuanto más las entendamos, cuanto más cosas añadamos a nuestra vida que nos faciliten el hablar de Jesús con esa claridad, mejor enfocados estamos. Porque en ese sentido, el enfoque cuando se pierde, no tenemos sentido de estar. ¿Por qué soy enfermero? No lo sé. ¿Por qué soy médico? Pues no lo sé. Cuando perdemos el enfoque de lo que somos, pues ¿qué sentido tiene lo que somos? Cuando nosotros perdemos el enfoque de nuestra fe cristiana, ¿qué sentido tiene que yo me siga corrigiendo, disciplinando, educando, formando? ¿Para qué me formo? ¿Para qué quiero comprender a Dios? ¿A quién le voy a aplicar mi comprensión de Dios? ¿Quién va a recibir el beneficio de que yo crezca, madure y tenga un enfoque? ¿Quién va a no sé a quién decirle esto. Tenemos que tener un enfoque de decir, esto que yo conozco de Dios, alguien lo tiene que conocer. A alguien se lo tengo que transmitir. Ese enfoque no lo podemos perder nunca.
Y decía Pablo, no es que esto yo lo haya conseguido, sino que prosigo al blanco para conseguir aquello para lo cual yo fui designado. Hice algo muy importante, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Ayer yo creo, a ver si no me equivoco, escuché una frase muy importante, que decía, el pasado es un buen maestro, pero muy mal consejero. Lo pillé así, pero bueno, algo. El pasado es muy buen maestro, pero muy mal consejero. Claro que el pasado nos puede servir para ayudarnos, para madurarnos, pero a lo mejor muchas veces no nos aconseja bien porque estamos llenos de mucho perjuicio, de muchas historias que nos atan, nos inhabilitan, nos incapacitan para poder crecer y seguir para adelante. Algo nos tenemos que olvidar. No obstante, nosotros somos gente que hemos escogido una vida desde las tinieblas para pasar a la vida de la luz. Y hemos tenido que decidir abandonar ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertas historias para coger otras en relación a Dios y a nuestra fe cristiana. A algo tenemos que renunciar, ¿no? No podemos ir, alguna vez nos tendremos que parar. El que tenga mucha elasticidad lo veo dura 1 metro, 2 metros, pero el que no se va a quedar muy corto. A algo tenemos que renunciar. Hemos renunciado al pecado, hemos renunciado a la corrupción, hemos renunciado al odio, hemos renunciado a un montón de cosas. ¿A favor de qué hemos hecho esa renuncia? No nos podemos quedar nulos. He renunciado a este tipo de cosas para hacer otro tipo de persona, para hacer otro tipo de conducta, otra manera de vivir. He renunciado para hacer otra cosa. Pero si renuncio y me quedo sin añadir otras cosas, ¿qué sentido tiene mi vida? Pues Pablo descubrió eso muy bien y dijo, renuncié, interesante, renuncié a lo que era mi justicia según la ley, para que la justicia de Cristo, que es por la fe, se estableciera en mí. Fue un cambio muy grande, porque la ley del talión estaba presente en su vida. Quien la hace la paga, y el del ojo por ojo estaba muy presente en su identidad religiosa. Pero de ahí a cambiar ese concepto al de la gracia, al de 70 veces 7, yo tengo que perdonar a mi hermano, del dicho al hecho hay un trecho bien grande. Yo tengo que renunciar a ciertas formas de pensar que le tengo que permitir un crecimiento, que tiene que vivir una madurez y que las tengo que enfocar de tal manera que mi vida tenga sentido, que esté bien orientado. Y la diferencia entre una veleta y una brújula, si sabéis cuál es, ¿no? ¿Sabéis lo que es una veleta a lo alto de un tejado? Que se mueve según sopla el aire. Pero una brújula siempre te marca el norte. Nunca estás perdido. Entonces nuestra brújula es Cristo, que nos indica el enfoque de nuestra vida. Que aunque no tengamos todas las cosas claras en el caminar de nuestra vida, pero sabemos que estamos bien orientados. No los vamos a perder. Y en ese enfoque nosotros tenemos que permitir el crecimiento, la madurez y el sentido de por qué yo tengo que sufrir ese cambio en mi vida. Y es necesario que lo sufras. Y es necesario que lo suframos. Porque si no, no vamos a entender y a ver la realidad del motivo de nuestra fe. Nuestra fe tiene un motivo, nuestra fe tiene un objetivo, nuestra fe tiene un enfoque, nuestra fe está bien orientada, pero yo tengo que descubrir todo ese tipo de historias. Si no, quedaré ahí como un híbrido que no se escucha.
Y Pablo, otra de las historias que ya escuchamos, no dijo ese texto, pero yo me acordé, dije que Pablo, haciendo su defensa ante el rey Agripa, creo que fue, y dijo, no se ha hecho esto en ningún rincón, sino que públicamente, Agripa o Félix, no sé, no se ha hecho esto, sino que públicamente esto es un hecho viviente. Nosotros no podemos silenciar lo que hemos oído porque no alcancemos a ver cuál tiene que ser nuestro compromiso. Por eso tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Lo mismo que le pedimos a nuestros hijos que vayan creciendo en su compromiso en las tareas, en sus aprobados, que no estamos contentos ni con un bien. ¿Qué le decimos cuando nuestros hijos nos sacan un bien o un notable? Hay una frase que los padres siempre decimos, pero tú tienes capacidad para más, ¿o no? ¿Cómo has traído en tu peor materia un 6? Pero si tú puedes más, ¿no? ¿Cómo muchas veces nuestra fe se comporta y se conforma con hacer sota, caballo y rey? Pero si tú tienes capacidad para más, ¿por qué te mantienes ahí? Entonces nos damos cuenta que esa necesidad de crecer también es una materia a revisar en nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Pero si tenéis capacidad para más, ¿te vas a conformar con venir al culto todos los domingos a escuchar el sermón del plasta del pastor y ya está? Pero tú tienes para más. Busca añadirle a tu fe, busca madurar, enfoca tu vida y ve dónde Dios te puede ubicar en esta comunidad que tiene una diversidad de funciones en la cual tú tienes seguro una. ¿Cómo puedo yo? Y entonces te das cuenta que algo tienes que dejar. Si no dejas, si no tiras los muebles viejos, no puedes poner muebles nuevos. Es así. Si no nos olvidamos de ciertas historias del pasado, tanto religiosas, culturales y sociales, no podemos abrazar lo nuevo que Dios quiere incorporar a nuestra vida. Algo yo tengo que dejar. No me puedo mantener en el tiempo con las mismas cosas. Y siempre hemos dicho que el que hace las mismas cosas es una tontería esperar que las cosas cambien. Si siempre haces lo mismo, no esperes que las cosas cambien. Hay que invertir en el reino de Dios. Tiempo, voluntad, dinero, responsabilidad, compromiso, sacrificio, pero hay que invertir. Si no inviertes, pues serás el mismo creyente. Y ayer veníamos conversando entre la cantidad de cosas que estuvimos hablando por el camino. Unos venían dormidos, otros te prestaban atención, otros, en fin, un lío en la furgoneta para acá. Habíamos escuchado o estábamos haciendo referencia a algunos hermanos, sin criticarlos y sin despellejarlos y sin hacerle un traje. Estábamos diciendo, he estado hablando con fulano de tal y tiene la misma forma de pensar de hace 50 años. No hay una evolución en su mensaje, en su lenguaje, en su comprensión de Dios. Entiende que Dios es Dios pequeñito, la lámpara de Aladino, pero ¿dónde está lo que yo tengo que aportar, lo que yo me tengo que comprometer, dónde está mi trabajo, dónde está mi esfuerzo? Es que Dios me lo hace todo. ¿Qué mundo vive esta mujer o este hombre? Y a veces nosotros queremos dejarle toda esa tarea a Dios cuando el principal activo de Dios eres tú y soy yo y somos nosotros. Si no hago, no se hace. Yo puse hace tiempo ahí unos metraquilatros viejos, antiguos, y los puse ahí en la puerta para tirarlos. Se tiraron en la puerta 2 meses. Los tuve que quitar yo, porque nadie los tiraba. Lo dábamos como que eso formaba parte del entorno de la puerta, ¿no? A veces, muchas veces, suceden cosas en la iglesia
Y yo no me veo en involucrar, en cambiar, porque creo que eso es así, porque todavía no hemos descubierto nuestra aportación y la capacidad que tú tienes para enriquecer la comunidad que somos. Porque hay mucho trabajo por hacer, pero yo tengo que descubrir cómo ese crecimiento, esa madurez y ese enfoque forman parte de mí, de mi familia y de la comunidad para saltar a la calle y tener la vista de relacionar nuestra vida en coherencia con la realidad que pasa en la calle. Y eso sí que tiene sentido. Porque lo que vivimos ayer en el Congreso tenía mucho sentido, cómo la iglesia evangélica en general estaba tomando espacio y lugar y sitio en una sociedad donde está siendo reconocida porque hay algo que es real. Gente de todos los ámbitos de la sociedad hablando de el periodista era un converso a Cristo en la iglesia donde nos congregamos y es alguien de altura. Y cuando yo lo vi allí con tanta libertad hablando y testificando de Jesús a todos los políticos, trágame tierra, que el tío, una eminencia, hablando en su lingüística, en su manera de expresarse, pero confesando a Cristo delante de todos los políticos. Yo, genial, está dando en el punto de flotación de toda esta gente, lo está dando en evidencia. Y el Señor fue exaltado, honrado por personas que están en altura en la sociedad. Y eso es bueno, porque han permitido que su vida crezca al mismo nivel que crece su vida laboral y social, han permitido que su vida crezca espiritualmente con la libertad de expresar a Cristo en un ambiente, pero un ambiente abierto, genial, ¿no? Y los políticos allí, yo miraba la cara de los políticos ahí, que ver, ¿no? Pero fue bueno, fue una buena noticia para la iglesia, fue un buen ambiente y ese es el camino. Que no es un camino nuevo, es el camino que Jesús nos ha trazado, pero nosotros lo podemos vivir desde la niñez, desde el infantilismo, desde la inmadurez, o podemos vivirlo con autenticidad, como personas y hombres que han crecido, que toman responsabilidad, que se sacrifican, que se comprometen y que no pierden su enfoque. Depende cómo lo quieras vivir, como un participante activo, como un participante inactivo. Una persona activa o una persona pasiva. No es que nos convirtamos en activistas, donde tenemos que estar todo el día funcionando sin sentido, no. Gente activa que participe en la obra de Dios y colaboremos juntos con un montón de grupos, de entidades evangélicas que están pues en primera línea de batalla y lo están haciendo muy bien. Pues la invitación de Jesús es esa. Si alguno quiere venir en pos de mí, algo tiene que dejar atrás. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque no nos toca otra cosa. Así que nos ponemos en pie y oramos